Esta mañana yo quiero seguir compartiendo con ustedes este mensaje que tiene por título: La presencia de Dios es real y es necesaria. Y lo que yo le voy a mostrar esta mañana está muy conectado con un estudio bíblico. Vamos a mirar varios pasajes para enfatizar la importancia de todo esto que representa la presencia de Dios, la cual es real y necesaria, y que proviene de un plan perfecto que tiene el diseño de Dios. Y por eso es importante que podamos ver a través de la palabra todo aquello que Dios ha establecido en su sabiduría, en su multiforme sabiduría, a fin de que seamos llevados a ser parte de ese plan y diseño en el cual la presencia de Dios es real y es necesaria. Y quiero que volvamos a el último pasaje que habíamos visto hace 2 domingos atrás, el domingo 12, mirando al Evangelio de Juan, capítulo 4. Y allí vamos a leer algunos versículos, desde el versículo 1, donde dice así la palabra de Dios: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, evidentemente que había allí una murmuración que estaba dando vuelta, ¿no? No se entiende bien, o mejor dicho, se puede entender cuál era el espíritu, pero no cuál era el sentido, aunque lo podemos imaginar. Lo cierto es que allí, a causa de esa murmuración, se estaba generando un plano de comparación entre lo que hacía Juan el Bautista y lo que hacía el Señor a través del ministerio del bautismo que era practicado fundamentalmente por Juan el Bautista, pero que también luego los discípulos del Señor llevaron a cabo, porque era una señal para el pueblo a fin de reconocer su decisión de volverse a Dios, teniendo en cuenta que la presencia del Dios vivo se había manifestado por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 2, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, versículo 3 dice: salió de Judea. Evidentemente que Jesús todavía no tenía decidido, pero a causa de ese acontecimiento que le revela la atmósfera espiritual que había en el lugar donde él estaba, allí en Judea, decide adelantarse al tiempo en el cual él tenía pensado realizar ese camino. Y dice versículo 3, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Este acontecimiento sucede muy al principio del ministerio del Señor. Recordemos que el ministerio del Señor tuvo una duración de aproximadamente 3 años y medio. Este acontecimiento está relatado allí al principio, en el primer año de su ministerio aquí en la tierra. Y Jesús decide ir a Galilea, salir de esa atmósfera espiritual contaminante, porque él en ninguna manera quería que eso generara un conflicto, ni en la vida de Juan, ni en la vida de los discípulos. Por lo tanto, Jesús dice: sale, y va hacia Galilea. Versículo 4 dice: y tenía que pasar por Samaria. Y tenía que pasar por Samaria. Y este detalle es muy importante, porque que esto que Jesús hace estaba en el plan
y propósito de Dios. No fue simplemente una circunstancia de momento, sino algo bien direccionado por la sabiduría de Dios, que estaba manifestando el cumplimiento de ese plan. Y en ese objetivo Jesús entiende que es necesario pasar por Samaria. Versículo 6. Y estaba allí, salteamos el 5, versículo 6. Y allí estaba el pozo de Jacob, un pozo con mucha tradición histórica. Había pertenecido al patriarca Jacob, y luego él le dejó como herencia a su descendencia. Por eso siempre quedó identificado como el pozo de Jacob. Y los que pasaban por allí podían reconocerlo. Y dice, versículo 6, y allí estaba el pozo de Jacob. Ya Jesús salió de Judea, está acercándose a una aldea ubicada dentro de lo que era Samaria. Y allí dice entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y esta expresión, cansado del camino, nos habla de algo muy, pero muy importante de entender. Y era que este Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, también llegó a ser verdaderamente hombre. Y allí se refleja su humanidad. Cansancio. Pero no solo cansancio, sino que dice, se sentó junto al pozo, porque él entendía lo que en el pozo podía sacar. Había otra necesidad, ya la vamos a ver. Y dice, era como la hora sexta, y ahí se justifica, ¿no?, el cansancio. Horas caminando, agobiado por todo lo que representaba el clima hostil de un lugar desértico. Israel mayormente está poblado por grandes montañas que rodean, y en los alrededores hay desierto. Y es allí, en esa condición en la cual Jesús encuentra, distingue, ubica el pozo de Jacob, y entonces decide allí descansar. Humanidad. Pero entonces el versículo 7 nos relata otro aspecto de su humanidad. No solo sentía cansancio, sino que dice el versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Tengamos en cuenta este detalle. Era el mediodía. Generalmente las mujeres jóvenes iban al pozo a sacar agua, pero lo hacían tempranito para evitar el agobio del calor. Pero esta mujer tenía por hábito ir precisamente a una hora en la cual ella probablemente creía que no iba a encontrar a nadie, evitando encontrarse con alguien, relacionarse con otros, con los cuales quizás ella no tenía confianza, o muchas veces se sentía desvalorizada. Lo cierto es que, dice el versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y allí se pone en evidencia otra vez la humanidad de Jesús. Verdadero Hijo de Dios, verdadero hombre. 100% Dios, 100% hombre. Versículo 10. Estando allí, alrededor del pozo, Jesús entabla la conversación. Entiende que es la oportunidad de establecer una relación con esta mujer para llevarla a un propósito, el propósito que el Padre había señalado a través de la misión que le dio a Jesús aquí en la tierra. Entonces, en el versículo 10, después de haber tenido esa charla con la mujer, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? El don de Dios, que te dice, dame de beber. Tú, le dice Jesús a la mujer,
le habrías pedido a él, y él, don de Dios, te hubiera dado agua viva. El mayor don de Dios a los hombres es Jesucristo mismo. Y por causa del testimonio de Jesucristo, ministrando la obra que el Padre le había encomendado, él tenía la autoridad de enseñar a esta mujer que a causa del don agua viva había sido dispuesto por el Padre para bendecir a la raza humana. Él te hubiera dado agua viva. Y en verdad, lo que allí estaba reflejando Jesús era un pensamiento espiritual que todavía no es completamente revelado, pero está enseñando que el agua viva representa definitivamente la vida verdadera, la vida que encuentra satisfacción, la vida que tiene reposo, la vida que encuentra realización, vida verdadera en el plan y diseño de Dios. Pero vayamos ahora al versículo 14. Jesús le dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua. Agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua, en un recipiente, en un manantial, del cual, dice el Señor, brota agua para vida eterna. Y acá, entonces, Jesús ya está empleando el pensamiento espiritual que antes señaló, hablando de agua viva. El agua viva a la cual se refería el Señor es agua de la cual brota vida eterna. Ahora, es interesante que Jesús señala el agua manifestada a través de un depósito, una fuente, y allí hay escondido otro pensamiento espiritual, y es que Jesús le está empezando a enseñar a la mujer, aunque ella todavía no tenía la posibilidad de entender todo, pero Jesús le está dando a conocer que esa fuente de agua, vida, de la cual brota vida eterna, es la presencia del Espíritu Santo. Presencia del Espíritu Santo. La mujer, sin entender todo, sabiendo que esa agua sería en ella una fuente, por lo cual no necesitaría ir otra vez al pozo, sino que allí mismo de esa presencia de vida eterna sería sustentada, su alma sería saciada. Ella le dice, versículo 15, la mujer le dijo: Señor, Señor, dame esa agua. De otra manera, en términos espirituales, sería hoy, a causa de todo lo que como iglesia disponemos para nuestra enseñanza, hoy sería decirle: Señor, dame tu presencia. Señor, aviva ese fuego del Espíritu Santo que tú has derramado y sea manifestada tu presencia de una manera poderosa. Señor, dame esa agua. Y por toda respuesta, Jesús le responde algo que parece que no tiene sentido. Versículo 16, él le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Ven, llama a tu marido y ven acá. ¿Y ahora qué debo decirle, Señor? Yo lo anoté aquí en mi libro. Abre tu corazón.
Si quieres la manifestación, esa presencia continua, de la cual fluye agua viva para vida eterna, es necesario que el corazón esté dispuesto. La presencia de Dios está, pero la manifestación de Dios se lleva a cumplimiento en corazones abiertos, sedientos, dispuestos a inclinarse, porque Dios lo que nos está queriendo mostrar, que Él quiere cambiar la vida entera. Y todo cambio de Dios siempre comienza del interior, de adentro hacia afuera. Y entendiendo aquello que toda su vida había gobernado el corazón de esta mujer, el Señor está diciendo, mira, hay algo que todavía es una barrera. Llama a tu marido y ven acá. Es interesante que esta mujer, después de seguir una conversación allí con el Señor, en donde Jesús le muestra la importancia de acercarnos a Dios en espíritu y en verdad, para adorar al Dios vivo, el cual es espíritu, y espera que le adoremos conforme al testimonio de su verdad. Y en medio de esa conversación, donde esta mujer está recibiendo el testimonio de que Dios es espíritu, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ella se atreve a soltar algo que en su corazón era la fuente de su fe. Y entonces ella dice, versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene. El Mesías era la palabra en el hebreo, el Mashiach, lo cual en el griego, allí está agregado por Juan, entre paréntesis, el que es llamado Cristo. En el griego es Cristo, en el hebreo Mashiach, pero las dos palabras tienen el mismo significado: el enviado a Dios, el ungido, el que vino con un plan y propósito del Padre para realizar la obra más gloriosa que un hombre puede experimentar en esta vida, y es el ser llevado de vuelta a la comunión con Dios. Pero para eso era necesario que el Mesías viniera a fin de realizar la obra de la cruz. Cuando Él venga, le dice la mujer, hablando del Mesías, no declarará todo. Y esto nos enseña algo que es muy importante. Los samaritanos, aunque no respetaban todo el testimonio de los profetas, sin embargo, respetaban la ley de Moisés. Y a causa del conocimiento que ellos tenían de la ley de Moisés, la cual buscaban practicar, sabían, a través de Deuteronomio capítulo 18, que Dios le había dicho a Moisés, yo le daré a mi pueblo un profeta como tú. Enseñanza, Moisés es considerado por Dios como un profeta. Y Dios le dice, yo le daré a mi pueblo un profeta como tú. Y ellos, en conocimiento de esa palabra, estaban en la espera del profeta, la cual estaba indicando que tal profeta era el Mesías anunciado. Jesús le dijo, versículo 26, yo soy. ¿Estás esperando al Mesías? ¿Estás buscando al Cristo? ¿Tu corazón está allí anclado en esa promesa que Dios le dio a Moisés acerca del profeta? Yo soy, le dice. Tu respuesta está aquí, yo soy. Y ese yo soy significaba todo lo que Dios es en verdad. Aquel que nunca empezó a ser, aquel que nunca dejará de ser, el eterno Dios, el soberano y majestuoso Dios, el todopoderoso Dios, Jesús, el que estaba cansado
El que estaba sediento le dice a esta mujer la revelación más grande que un hombre puede alcanzar en la experiencia de la tierra, el testimonio del Dios vivo manifestándose en el corazón, diciéndole a esa alma sedienta: yo soy, yo soy, yo soy la respuesta que tú buscas, yo soy, dice el Señor. Es interesante que el versículo 39 señala que esa mujer no tuvo ninguna duda de quién estaba delante de ella. Pudo entender que la presencia de Dios es real y es necesaria. Por eso ella dijo: dame esa agua. El versículo 39 dice que esta mujer dejó el lugar, fue a la ciudad y buscó a aquellos con los cuales antes había evitado relacionarse. Por eso iba al mediodía al pozo a sacar agua, cuando sabía que no había nadie. Pero ahora no tuvo temor y con valor y decisión fue a dar testimonio de su fe. Y dice el versículo 39, y de aquella ciudad muchos los samaritanos creyeron en él. ¿En quién? En el Mesías. ¿A causa de qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Confirmación de un profeta verdadero. Símbolo de que el Mesías estaba allí presente, la presencia de Dios obrando en medio de los hombres. En todo este pasaje hay un texto que es clave. Es aquel que yo les indiqué hace un momento, el verso 15, donde la mujer le dice: Señor, dame de esa agua. Aquella mujer estaba entendiendo, empezando a entender la necesidad de cambiar la historia de su vida. Pero también es importante ver aquí que si quedamos solamente con este texto, porque ustedes habrán advertido que en ningún momento se menciona al Espíritu Santo. Si quedáramos solamente con ese texto, podríamos imaginar, pensamiento humano, que el ofrecimiento de Jesús estaba relacionado con un elemento virtuoso muy similar al agua, pero superior al agua natural en cuanto a sus propiedades. Tengamos en cuenta que el agua natural es un elemento vital para la vida humana, es necesario para la salud del cuerpo. Pero hay un testimonio que nos lleva a poder captar la enseñanza espiritual de todo esto que Jesús estaba dando a conocer a la mujer samaritana. Y eso ocurrió algún tiempo después. Aproximadamente pasaron unos 2 años de ese momento cuando Jesús se encontró en el pozo de Jacob con la mujer samaritana. 2 años después, cuando en Israel, en Judea, donde estaba el templo, en Jerusalén, los judíos se congregaban en todos lugares para celebrar la fiesta, en ocasión de una fiesta en particular, la fiesta de los tabernáculos. Cuando Jesús está allí y ve a la multitud reunida, Él dice allí en la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 39. 37 al 39. Dice así el Señor: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo:
si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, versículo 38, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su sed brotarán ríos de agua viva. Una expresión muy similar a la que Jesús declara a la mujer samaritana. Pero es interesante la aclaración que hace el escritor del Evangelio de Juan, quien agrega en el versículo 39, pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. De tal manera que el agua viva es el testimonio de la presencia del Espíritu Santo anunciada por los profetas y confirmada a través de la obra victoriosa de la cruz, en la cual Cristo declaró que así como Él había venido, también ahora el Padre, conforme a la promesa, enviaría el Espíritu Santo. Y tal hecho ocurrió el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió. Pero Jesús allí en aquella fiesta de Juan capítulo 7, 2 años después del encuentro con la mujer samaritana, Él está hablando también del agua viva. Pero en este caso, como bien lo señala el escritor del Evangelio, claramente está representado que el agua viva hacía referencia a la presencia del Espíritu Santo. El agua viva no se refería a nada más ni nada menos, sino a la presencia real y necesaria de la persona del Espíritu Santo, que vino en Pentecostés y viene cada vez que un hombre y una mujer se vuelve a Dios, mira a Cristo y decide rendir su corazón al Señor, y allí la presencia de Dios se manifiesta, el amor de Dios es derramado en el corazón, el Espíritu Santo está allí ministrando. Allí está, a través del Espíritu Santo, dando testimonio, una vida sobreabundante, la cual es la vida de Cristo mismo. Vida que se califica como vida eterna. Vida excelente que fluye en comunión con el Espíritu Santo. Jesucristo nos asegura, a través del testimonio manifestado en aquella fiesta y dado después en las horas previas a su crucifixión, que la presencia y continua manifestación del Espíritu Santo, la presencia y continua manifestación del Espíritu Santo es real en corazones de fe. Corazones que permanecen arraigados en el amor del Padre y en la verdad de su palabra. Pues allí el Espíritu Santo encuentra un espacio en donde su presencia se manifiesta. El amor del Padre obrando, ordenando nuestra vida interior, y la palabra dando testimonio del camino en el cual debemos perseverar. Ahora quiero mostrarles en esta mañana que aquella buena noticia vino a través del Evangelio del Señor Jesucristo, lo cual ya lo sabemos. Pero les quiero llevar hasta un estudio bíblico a ver cuán importante fue aquel plan perfecto cuyo diseño es de Dios. Diseño que Dios lo manifestó conforme a su sabiduría. Ese plan y diseño divino fue revelado y desarrollado a través de las epístolas, pero fue dado a conocer por medio de Jesucristo, y de esto da cuenta los evangelios, como bien estuvimos mirando, capítulo 4 de Juan, capítulo 7 de Juan, y cada uno de los otros evangelios. Pero ese plan y diseño divino fue revelado y desarrollado a través de las epístolas, las cartas que vinieron después.
El Evangelio hizo la presentación, la presencia de Dios es real y allí Dios está dando a conocer que su presencia es necesaria y de esto muchos tuvieron noticias en su propia experiencia. Las epístolas hoy nos enseñan a conocer la importancia de la presencia del Espíritu Santo por experiencia personal. No por lo que vivieron otros, sino por causa de lo que cada uno de nosotros podemos vivir ahora en Cristo. Pero todo lo que acontece tuvo su cumplimiento como resultado de un plan, el cual Dios primeramente anunció a través de los profetas miles de años antes, lo cual constituía el viejo pacto o antiguo testamento. Ya Dios lo había anunciado. No era un hecho nuevo, era la confirmación de algo que a través de los profetas había sido revelado. Las Sagradas Escrituras, a través del testimonio que Dios manifestó, dicen que cuando vino el cumplimiento del tiempo, hay un tiempo señalado por Dios, el cual los profetas habían anunciado. En ese tiempo, todo cambió en el curso de la historia y fue abierto un camino de esperanza para la raza humana. Fue en ese tiempo, en el Cairo de Dios, el tiempo perfecto de Dios, que se hizo presente el Mesías. Y ahora les voy a llevar a ver distintos pasajes en las epístolas que nos muestran el plan y el diseño divino. Se hizo presente el Mesías en el tiempo perfecto de Dios. Y la raza humana pudo conocer y recibir el Evangelio de las buenas nuevas de salvación a través de la presencia del Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver, acompáñenme a ver juntos, diferentes pasajes donde Dios revela por su palabra ese plan perfecto que tiene un propósito de gloria. ¿Por qué un propósito de gloria? Porque al final del camino, la meta es que podamos habitar la eternidad en la presencia del Dios vivo y verdadero. Aleluya. Veamos entonces Gálatas, capítulo 4. Cumplimiento del tiempo. Le voy a llevar una serie de pasajes en las epístolas. Por eso le decía que esto tiene la forma de un estudio bíblico. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice allí la palabra del Señor. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Tiempo, plenitud, indicación de que es un tiempo perfecto, que no está indicado por la voluntad ni la acción del hombre, es la decisión soberana de Dios, cumplimiento del plan y diseño divino. En ese tiempo, en la plenitud del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El que era verdadero Dios, también verdadero hombre, nacido de mujer. Y dice, nacido bajo el testimonio de la ley, es decir, bajo el testimonio del viejo pacto, lo cual significaba que su misión, la misión del Mesías, era rescatar a aquellos que estaban bajo el yugo de la ley y vivían en la esclavitud del pecado. Y sin la posibilidad de cumplir la ley, estaban bajo el poder del pecado que los sometía. Pero Cristo vino para hacer libre al hombre, a la mujer.
A todo aquel que en verdad esté experimentando, como esta mujer samaritana, la necesidad de esa agua viva de la cual brota vida eterna. El versículo 5 claramente lo señala allí el escritor, en el mismo capítulo 4 de Gálatas. A fin de que redimiera, esto habla de rescate, sacar de la esclavitud, recuperar la libertad, encontrar el perdón, recibir la reconciliación, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Vayamos ahora a Romanos, capítulo 7. Fíjense allí, Romanos capítulo 7 y el versículo 7. ¿Qué dice el escritor? ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Ya que no me da la posibilidad de cumplirla, ¿es pecado la ley? De ningún modo, dice el escritor, inspirado por Dios. Al contrario, el que está escribiendo es Pablo, dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. De tal manera que la ley se constituyó, como bien lo señala allí en Gálatas capítulo 4, en el capítulo 3, en un ayo, un maestro, un tutor, ya vamos a ver este pasaje, para llevarnos a Cristo. La ley constituye eso, un tutor, un maestro, para guiarnos a Cristo, la medicina provista por Dios para el corazón del hombre que está dañado a causa del pecado. Romanos 7:7 lo señala, dice que a través de la ley llegamos a conocer nuestra condición de pecador. Pablo lo enseña, él lo dice claramente, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Evidentemente que la ley a la cual Pablo está haciendo referencia eran los 10 mandamientos, el decálogo moral, no los 700 y pico de preceptos que el Señor había dado, incluyendo toda la ley ceremonial. Estaba referido específicamente a la manera correcta de relacionarnos con Dios por medio de los 10 mandamientos. Entonces podemos asegurar que nuestra comunicación con Dios no tiene obstáculos, no hay barrera. Pablo dice que la ley tuvo un propósito bueno. Eso significa que la ley en sí misma era perfecta, porque ella nos estaba mostrando aquel que podía ser el resultado de nuestra sanidad, es decir, llevándonos a Cristo. Por eso en el Salmo 19:7 dice que la ley es perfecta. El Salmo 19:7 así lo expresa. Ahora miremos Gálatas, capítulo 3. Volvemos a Gálatas, capítulo 3. Miren allí, por favor, versículo 24. Dice la Escritura, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos, para guiarnos a Cristo, ¿a fin de qué? De que seamos justificados por la fe, que alcancemos justicia de vida mediante la obra de la redención manifestada en la cruz, poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo para ser justificados y libres de la condenación. Por eso, cuando Cristo se hizo presente entre nosotros, a través de la victoria de la cruz, el hombre y la mujer tienen la posibilidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. ¿A fin de qué? De experimentar toda la provisión del cielo que está a favor de los hijos
mediante su gracia y el testimonio de la vida misma de Cristo, victoriosa en la cruz. Romanos 5:11 nos muestra la importancia de la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículo 11. Dice allí el escritor, el apóstol Pablo: no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esto significa, dice Pablo, que la barrera que nos separaba de Dios fue quitada por medio del sacrificio y el derramamiento de sangre en aquella cruz. La deuda fue pagada, la barrera del pecado fue quitada, y esto significa que ahora ya no estamos en enemistad con Dios en Cristo. En Cristo ya no hay enemistad con Dios. En Cristo podemos ahora andar en amistad con Dios. Romanos 8:1 también nos habla al respecto. Fíjense lo que dice allí el escritor, es el mismo apóstol Pablo, quien señala estas palabras. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación. Reconciliados, no hay ahora condenación. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo ya no hay condenación. ¿A causa de qué? De que a través de la presencia del Espíritu Santo tenemos el testimonio de Dios que nos enseña, que nos corrige y nos instruye. Es el mismo Espíritu Santo obrando en la vida interior, presencia de Dios real y necesaria. A causa de todo esto, de esa obra de reconciliación, de esa obra de restauración, de esa obra de libertad, de esa obra en la cual somos llevados a una relación profunda con Dios. A causa de todo esto, por medio de Cristo, Dios nos recibe como hijos. Dios nos recibe como hijos. Y esto es resultado de la fe que ha sido colocada en Jesucristo el Señor, de manera que en Cristo ya no hay ayo, como había antes para aquellos que bajo la ley necesitaban encontrar un camino de sanidad, de liberación y de restauración. Pero ahora en Cristo la ley ha sido cumplida, ya no estamos bajo ayo. Ahora en Cristo somos hechos libres y victoriosos para seguir avanzando, creciendo en la gracia de Dios, que es provisión divina. La gracia de Dios es provisión divina. Es provisión de las riquezas que hay en Cristo Jesús para nuestra edificación y bendición. Hoy podemos decir, en Cristo, como hijos, tenemos un Padre celestial. Filipenses, capítulo 4, versículo 20. Filipenses, capítulo 4, versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Dios y Padre. ¡Qué relación tan preciosa! No solo Dios, sino que al mismo tiempo se ha hecho cercano, íntimo, personal. Como Dios, a nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos decir, a causa de estos pasajes que hemos estado mirando, que como hijos recibimos el privilegio de ser hechos partes
miembro de la familia de Dios y tener a Dios como Padre y a Cristo como un hermano mayor. Tenemos el privilegio de andar en el Espíritu. Esto significa en la compañía de Dios mismo. Andar en el Espíritu es andar con la certeza de que Dios va guiándonos, encaminándonos, fortaleciéndonos, liberándonos de todo aquello que pueda significar en el camino una carga, un obstáculo. Esto significa el privilegio de ser guiados al andar en el Espíritu, ser guiados en la verdad, en la cual no hay tropiezo, en la cual hay edificación de vida, verdad que nos hace libres y victoriosos en el Señor. El privilegio de que habiendo sido llevados a caminar en esa bendición con la comunión de Dios, la presencia del Espíritu Santo, teniendo el testimonio de la verdad, podemos también confiar en que en el plan y diseño de Dios no falta nada, porque Él nos ha adoptado. Como hijos nos ha dado el espíritu de adopción. Y es interesante, ¿qué significa adopción en la palabra de Dios respecto a los hijos? Que los hijos son declarados herederos en mayoría de edad para tomar posesión de su herencia. De tal manera que Dios adopta y le da ese derecho a los que ya son hijos. Por lo tanto, como hijos, tenemos el espíritu de adopción, por lo cual podemos alcanzar, mediante la mayoría de edad que Dios ha declarado sobre los hijos, la posesión de todas las herencias que son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de sus promesas. Esto lo señala claramente el libro de Romanos, capítulo 8. Fíjense lo que dice allí Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Aleluya. Todo aquello que hemos estado viendo en distintos textos de las epístolas, podemos allí ver el cumplimiento perfecto del diseño de Dios mediante la presencia del Mesías, quien manifestó la palabra del Evangelio y realizó el rescate mediante la cruz. El plan de Dios estableció que esa obra de rescate y de reconciliación está a favor de todo aquel que cree en Jesucristo. Dios lo dio a conocer. El plan es esa obra de rescate y reconciliación a favor de todo aquel que cree en Jesucristo. Y por cuanto cree en Jesucristo, persevera en vivir conforme a la verdad de Dios en Cristo, recibiendo todas sus promesas. Todo esto que allí en las epístolas fue enseñado, Jesucristo lo estaba anticipando en el conocimiento de la verdad de Dios manifestada en la presencia del Mesías ante esa mujer samaritana. Y es interesante que todo aquello que está allí señalado por los evangelios, ocurrido ya hace 2000 años atrás,
Fue la oportunidad de la manifestación de hechos extraordinarios que marcaron esa época. Hechos extraordinarios, sucesos y acontecimientos que realmente daban testimonio de la presencia de Dios. El reino de los cielos se manifestaba a través de la presencia de Cristo, con milagros, con maravillas y señales. Pero también es cierto que el mundo espiritual estaba convulsionado, porque al mismo tiempo que el reino de los cielos estaba allí dando testimonio de la presencia del Cristo vivo, también había espíritus malignos que se oponían a esa manifestación. Por eso allí está señalado también en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1, que el pensamiento de muchos estaba allí cautivado por un espíritu de malicia, al punto de querer generar una confrontación, como una competencia entre Jesús y Juan el Bautista. Pero Jesús discierne esa intención y busca realmente salir de ese lugar para impedir que estos llevaran a cumplimiento ese diseño del hombre en su maldad. El avance del reino de los cielos no puede ser detenido por las estrategias del hombre, ni por ningún poder ni autoridad de esta tierra. Por lo tanto, Jesús intencionalmente salió de Judea, se dirigió a Galilea, pero entendió que era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque para Jesús la misión que el Padre le había encomendado era mucho mayor que cualquier tipo de prejuicio del hombre en su naturaleza caída. Jesús, siendo Dios, tenía el propósito de encontrarse con personas necesitadas de su presencia. Entre ellas, una mujer en particular, pero junto a ella también había toda una sociedad que estaba involucrada en un estado realmente sin futuro. Dios vino para cambiar la historia del hombre personal y de la sociedad en general. Dios se manifiesta dando a conocer que a través de su presencia todo puede ser sanado, y a causa de su presencia puede empezar una nueva historia con la esperanza de un final diferente. Ya no el final que propone el hombre con la maldad que muchas veces gobierna su corazón, sino el final que ha sido establecido en el diseño de Dios conforme a su sabiduría, el cual ha previsto una meta de gloria en la cual disfrutar la eternidad junto al Señor. Por eso allí tenemos el testimonio de esta mujer que, estando allí en medio de la soledad del desierto, tiene la oportunidad de encontrarse con el Mesías y recibir el testimonio de esa agua de vida que brota para vida eterna, agua viva. No era usual que un rabino como Jesús, un maestro de la ley, hablara con una mujer en público, porque eso era condenado por la cultura y la tradición judía. Pero además de todo esto, él no era un maestro más, sino que el maestro de los maestros. Pero lo realmente paradójico es que el maestro de los maestros, el creador de todo el universo, estaba allí manifestando necesidad, pero al mismo tiempo dando a conocer el don de Dios. Contra toda opinión del hombre, vemos al creador del universo pidiendo de bebé a una mujer en extrema necesidad. Todo esto parecía muy raro,
en el pensamiento del hombre parece no tener sentido, cuando no podemos entender hacia dónde el proceso de la vida nos está llevando, no imaginando que detrás de ese escenario hay un mundo espiritual en el cual se desarrolla una batalla, y todo lo que acontece en la tierra es el resultado de aquello que está allí librándose en los aires. Muchas veces no entendemos lo que está pasando, pero hay algo que es real, que en el plan y propósito de Dios siempre hay un camino de bendición que ha sido claramente señalado, el cual nos conduce directamente a Cristo, el don perfecto de Dios, y a través de Cristo nos lleva a participar de la presencia del Espíritu Santo. Es allí, en ese camino de bendición que Dios ha trazado a través de su sabiduría, es donde hay provisión del cielo. Su gracia está presente y podemos recibir su poder, su salvación y vida nueva, porque en Cristo Jesús ha sido manifestado. Es probable que aquella mujer nunca pudo imaginar en el mejor de sus planes y proyectos algo que finalmente ocurrió. Y simplemente ocurrió porque hubo alguien que pensó en ella mucho antes de que todo llegara a suceder. No lo olvides, Dios ha pensado en ti, ha pensado en ti, ha pensado en ti. Dios es un Dios trascendente. Él está por encima de los cielos mismos, llenando todo con su gloria. Pero ese mismo Dios es un Dios inmanente, un Dios que está presente, un Dios que está ocupado, interesado en tu bienestar. Un Dios que está interesado y ocupado en tu futuro. Un Dios que conoce perfectamente tu futuro conforme al diseño que Él ha trazado. Y Él, a través de su palabra, nos está llevando a entender la importancia de la presencia, la cual es real y es necesaria, para que todo aquello que Dios pensó respecto de esta mujer pudiera llevarse a cumplimiento. Tan solo una cosa era necesaria: que Jesús pasara por allí. Cada vez que nuestro corazón está entendiendo que hay una manifestación de Dios, es testimonio de que el Señor se está dando a conocer, que su presencia está queriendo revelarse, una manifestación que sea definitivamente importante para nuestro corazón. La presencia de Dios le cambió la vida a esa mujer, transformó su condición de una persona no valorada, no apreciada, a ser ahora una persona que en los ojos de Dios tiene un valor muy importante, al punto tal que la presencia de Dios está allí para bendecirla, para señalarle el camino en el cual Dios tiene propósito para su vida. La presencia de Dios le cambió a esa mujer la apreciación equivocada que ella tenía respecto de la vida. Vivió confundida toda su existencia, no entendiendo cuál era el plan, pero ahora Dios se manifestó, la presencia de Dios estaba allí para enseñarle que de parte del Dios de los cielos hay un plan, un diseño que está claramente a favor de ella, y que lo único que necesita es creer, confiar y arraigarse en Dios. Ella había apreciado la vida de una manera totalmente equivocada. Llevaba mucho tiempo intentando encontrar la felicidad
de una manera equivocada. ¿Cómo lo buscaba? Por el placer. ¿Cómo lo sabemos? Porque constantemente cambiaba de marido. Ahora ella estaba en una relación con un sexto hombre después de haber tenido 5 maridos. Y el que ahora tenía no era su marido, era simplemente una relación. Por eso Jesús le dice: ve y busca a tu marido, ven para acá. Hay algo que tiene que ser cambiado si quieres experimentar la manifiesta presencia de Dios. Jesús le dijo a aquella mujer: todo lo que el hombre y la mujer necesitan recibir es el don de Dios. Pero el don de Dios es un don vivo, no puede quedar escondido. Es un don que transforma, que revoluciona nuestra vida interior. La persona de Jesucristo es el don vivo de Dios. Jesucristo es el mayor don de Dios a favor del hombre, y de Él proviene el agua viva. El agua viva es don del cielo que calma la sed del alma. La sed del alma solo se calma por la presencia de Dios, en donde la existencia del hombre y la mujer encuentran su verdadera realización. Es en la presencia de Dios donde el alma es levantada y es llevado a un lugar espacioso, donde la aflicción es cambiada en paz. La tristeza es cambiada en alegría y las batallas son transformadas en victorias. El agua viva que provee el Señor es la misma presencia del Espíritu Santo. Por favor, si pueden los hermanos alabanza pasar aquí para estar terminando este culto. Un tiempo de adoración al Señor. La presencia del Espíritu Santo es representada en la palabra como una fuente inagotable de donde fluyen continuamente ríos de agua viva. Aquella mujer, cuando escuchó esta declaración de Jesús, quedó impactada por la bondad de Dios. Ella entendió que este era el tiempo señalado por Dios para su vida, para producir un cambio, una transformación. Esa mujer, impactada por la bondad de Dios, manifestada en la presencia del Hijo, le dice: Señor, dame esa agua. Señor, quiero el agua. Necesito, Señor, el agua. La respuesta de Jesús fue sorprendente. Ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús en esta mañana lo dice a cada uno de nosotros: si estás listo para abrir tu corazón, si estás listo para oír la voz de Dios, puedes confiar que también Dios está listo, pronto para manifestar su presencia y responder al clamor del alma, que en su aflicción necesita la medicina de la presencia del Dios vivo. El relato bíblico no nos cuenta si aquella mujer fue a buscar a su marido y volvió para recibir lo que Jesús le ofreció. No cuenta eso. Lo que sí dice la Biblia es que ella abrió su corazón, creyó en el don de Dios, creyó en el Mesías, y en esa fe
Fue a la aldea venciendo todos sus prejuicios. Ahora no tenía temor, porque el amor de Dios le había alcanzado, la presencia de Dios le había ministrado, y en su interior ella puede sentir la libertad que trae la presencia de la manifestación de Dios. En esa libertad ella fue a la aldea para contarles a todos sin ningún prejuicio ni temor que había estado con el Mesías. Quizá alguno aquí en esta mañana está como aquella mujer samaritana, buscando entender y conocer que la presencia de Dios es real. No es simplemente una historia relatada en los evangelios, sino es una verdad que constantemente en la experiencia del hombre es posible realmente alcanzarla. La presencia de Dios es real y es necesaria para la vida, para el hogar y la familia. Si te estás preguntando cómo lo puedo hacer, la respuesta es: este es el tiempo de Dios, en donde solo una cosa es necesaria: darle lugar a Él sin demora. No postergar la decisión que es necesario tomar hoy. Si la presencia de Dios llega a tu vida, no la dejes ir. Préstale toda tu máxima atención, porque Él está hablando al corazón. La presencia de Dios es real y quiere manifestarse en todo aquello que necesita ser transformado por su amor y su poder. Te invito a estar en pie, querido hermano.